buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos al Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, organizado por CEFOSA. Bueno, esta es una tarde muy interesante, va a haber varias ponencias, muchas personas con bastante experiencia nos van a dar a conocer su experiencia y cómo ellos hacen el abordaje a este tipo de pacientes. Quien les habla, soy Jenny Huachaca Talaverano, soy médico de familia, vengo trabajando en el programa de atención domiciliaria integral oncológica en el Hospital Cayetano Heredia a los pacientes que requieren cuidados paliativos, como lo dije, con diagnóstico oncológico. Entonces, vamos a empezar la tarde con la primera ponencia. Vamos a presentar a la doctora Katia Ninoska Echegaray Castro, médico especialista en geriatría, es auditora médica, tiene una maestría en cuidados paliativos en la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, tiene un fellow en la Universidad Católica del Perú. Actualmente es encargada de la Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Geriátrico de la Fuerza Aérea del Perú, es presidenta del Comité Científico de la Sociedad de Geriatría del Perú, docente de la Universidad Científica del Sur, médico staff de la Clínica Delgado, médico speaker de Laboratorios Grunenthal. Entonces, en unos minutos vamos a presentar a la doctora Katia para que nos dé su primera presentación, su primera ponencia. Con ustedes la doctora Katia Echegaray Castro. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a la organización de CEFOSA por los esfuerzos que están haciendo año a año en capacitar y especialmente en temas como este de los cuidados paliativos, la humanización de la salud, el manejo del dolor. Es importante para mí estar con ustedes esta tarde y poder compartir algunas experiencias. Si hubiera alguna duda a lo largo del desarrollo de la exposición, no duden en poder preguntar. Sé que también estamos online, me parece, también podemos resolver cualquier duda a sus preguntas. Bueno, muy contenta por también ser la charla inaugural. Es la charla que va a dar inicio a todos estos días intensos de expositores muy reconocidos que van a tener la oportunidad de escuchar. Viene gente del extranjero muy preparada, gente con mucha experiencia aquí también, así es que yo sé que van a disfrutar mucho de este congreso. Bueno, la experiencia que me ha dado el poder haber recibido la capacitación en la Universidad de Comillas, una universidad católica que hizo la maestría de cuidados paliativos, asociado a la experiencia que tengo ahora coordinando la unidad de cuidados paliativos del Centro Geriátrico de la FAP, nos da un punto de vista distinto en el manejo de algunas patologías del adulto mayor, especialmente cuando llega a la etapa final o cuando llega a tener enfermedades muy avanzadas, con difícil de repente pronóstico o con un estadio bastante avanzado, con múltiples síntomas que de repente manejar y abordar. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, generalmente pues venimos a escuchar una charla y queremos escuchar pues el EPOC, que la insuficiencia cardíaca, que la demencia y su fisiopatología. Pero es importante saber que detrás de estas enfermedades está Pedro, Marta, Víctor, con una historia familiar, una historia no solo de enfermedad, sino una historia familiar. Marta perdió a su esposo hace 2 años y la demencia se hace mucho más galopante. Tenemos a Víctor, que sus hijos lo han dejado en una casa de reposo y él se siente muy solo. Pedro, que es fumador, tiene un EPOC, pero le es difícil dejar el cigarro desde que falleció su hijo. Entonces, hay una historia tras estas enfermedades que a veces son difíciles de poder manejar solo si nos enfocamos como enfermedades. Entonces, nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes, tenemos que enfocarnos como personas que tienen las enfermedades. Si vamos a hablar de los cuidados paliativos, tenemos que inmiscuirnos en el término. Paliativos, ¿de dónde viene paliativos? Paliativos viene de paliar, paliar viene del latín pallium,
Pallium significa manta o cubierta. Yo les pongo aquí un tigre cubierto con una manta, porque ese tigre simboliza muchas veces a la enfermedad agresiva, con muchos síntomas, posiblemente una enfermedad que de repente a veces ni se conoce la causa, pero está que vomita, que tiene mucho dolor el paciente. Y los cuidados paliativos hacen eso, mitigar esa agresión de la enfermedad. Muchas veces, y lo vamos a ver, los cuidados paliativos no van a curar al enfermo. Son enfermedades incurables o que no han tenido respuesta al tratamiento curativo. Pero, ¿qué hacemos con los cuidados paliativos? ¿Qué logramos? Mitigar las molestias que pueden tener estos pacientes, estas personas. Son tapados, son síntomas encubiertos y para eso necesitamos ciencia. Se dice que los cuidados paliativos no solo son ciencia, medicamentos, la morfina y qué más podemos usar, sino también es un arte. El arte de poder cubrir todas estas molestias, porque tampoco solo vemos a la persona. Como vamos a ver, tenemos que analizar todo el contexto de la familia, el paciente y sus molestias no solo físicas, sino también emocionales, sociales. Cuando decimos, ¿y quién hace paliativos? ¿Será fácil hacer paliativos? ¿Será fácil de repente enfocarnos y poder acompañar a un doliente, a un paciente y su familia en la etapa final? Pues necesitamos algunas características para paliar, para calmar. Lo primero es técnica. Técnica, saber la base de los fármacos, qué fármacos puedo usar, cómo avanza la enfermedad, qué etapa de la enfermedad ya llegó, de repente a qué etapa hemos llegado, si estamos en la etapa muy avanzada o no. Para ello necesitamos mucha técnica, técnica para poder cuidar. Lo otro es ética, para poder obrar. La ética nos va a guiar en este camino. Tenemos que tener como personas valores serios que nos puedan orientar el camino a seguir. Si nosotros no tenemos esos valores que nos puedan orientar, podemos confundir mucho nuestro trabajo o de repente sentirnos mal si alguien nos dice, oye, trabajas con enfermos que van muriendo, qué feo. Que de repente, como alguien me dijo, ¿no? Ustedes ponen medicamentos, los pacientes están falleciendo, no estarán haciendo eutanasia. Yo tengo que tener la integridad de decir, en mi país está prohibida la eutanasia. Yo misma soy contra eutanasia, porque los cuidados paliativos luchan por la vida. Queremos que los pacientes vivan, pero vivan plenamente, sin molestias, hasta el último día de sus vidas. Lo otro es calidad humana. Muchos de nosotros dirán, pues, yo voy a ir a este curso, a este congreso y ya estoy preparado en atender pacientes terminales o cuidados paliativos. Si no tenemos esta calidad humana dentro de nosotros y no la cultivamos, difícilmente vamos a poder acompañar con conciencia, plenamente, con el ser. Y esto, muchos me dirán, pues, uy, mira, yo tuve una infancia difícil, a mí yo nunca recibí cariño, tuve problemas con mi esposo, entonces eso de calidad humana a mí se me ha ido. Yo no sé qué es ser humano, recibir cariño o acompañar, pues se puede cultivar. No todos nacemos de repente teniendo este tipo de acompañamientos. También se puede cultivar, nos podemos formar en ello. Les decía que es mucha ciencia, pero también es un arte, el arte para ayudar a vivir plenamente hasta el final y también para acompañar en el proceso de morir. Y como último requisito para poder paliar, lo que necesitamos es mucho respeto, actuar con respeto para no poder incomodar. En este proceso de acompañamiento, muchas veces vamos a encontrar familias que no quieren que los acompañemos. Pacientes que no nos quieren escuchar. Muchos de ustedes en su buen afán de querer llevar la palabra de Dios, de repente se acercan a un doliente con una estampita y ese doliente tiene un cáncer, perdió una hija hace un año, un cáncer metastásico que le acaban de decir incurable y en esa búsqueda de culpables, incluso culpa a Dios, está molesto con Dios. Y que nosotros lleguemos a decirle, mira, que te va a curar, que te vas a sanar, que la estampita, pues nos va a mandar muy lejos, porque él está viviendo una situación difícil. Entonces yo no puedo salir escandalizada porque no quiso recibir mi estampita o no me quiso escuchar. Tengo que aprender a entender la situación que está viviendo, lo difícil que debe ser aceptar un diagnóstico así y, sobre todo, respetar.
Respetar esa su decisión. En la unidad donde trabajo tengo pacientes que no tienen un credo, son agnósticos, me piden sacar el crucifijo, me piden que no ingrese el sacerdote, porque en eso de su no creer, a veces creen, yo pienso que a veces sí creen y creen que les ha ocasionado un mal, ese poder superior que ellos llaman. Entonces, nosotros respetamos todas sus decisiones al final de la vida, no estamos ahí de repente indagando por qué, cómo, que tiene que ser creyente, sino los acompañamos y ellos mismos buscan a un poder superior, alguna parte de su espiritualidad que no necesariamente es la religión para poder disfrutar esos momentos. Entonces, estas son las cosas básicas necesarias para que nosotros podamos paliar. Ustedes ven esta pintura de Pablo Picasso, donde desde 1897 el acompañamiento a la muerte era un arte. En esta época no gozábamos de antibióticos como los que tenemos ahora, no gozábamos de mucha tecnología, casi nada, no teníamos tantas UCIs, pero el médico estaba ahí, no decía no hay nada que hacer, había mucho por hacer, estaba en esa casa, cogía la mano del enfermo, le estaba tomando el pulso, lo tocaba, algo que siempre reclamo a los estudiantes de medicina, a los residentes. Nos hemos tecnificado tanto que el estetoscopio, los guantes, el pulsoxímetro, hace que hoy día no toquemos a los pacientes. Nos alejamos mucho de ellos. Los tocaban, los acompañaban, no se corrían, igual condiciones, igual indicaciones. Yo no sé, no hablo con esa familia. Y poco a poco, los gráficos, la pintura nos hace ver que los profesionales acompañaban, ya sea muertes de adultos, niños, estaban ahí con la familia, sufriendo con ellos, dando lo mejor de sí en la medida de sus posibilidades. Actualmente tenemos una gran tecnología y no es que yo esté en contra. Si un paciente es recuperable, pues toda la tecnología a su favor. Saquemos a ese paciente, usemos la tecnología. Pero si ha llegado un paciente a una enfermedad que no tiene cura, que es irreversible, que no responde al tratamiento, la tecnología lo que va a hacer es prolongar su sufrimiento. Nos va a alejar de la familia, porque aquí no puede entrar un familiar. Nos va a cambiar el proceso de morir, que era en casa, acompañado, por una muerte sola, invadido, muchas veces sufriendo. Entonces, los profesionales que nos dedicamos a la salud y a la vida, hemos visto a la muerte como un enemigo, luchando día a día porque no se vaya mi paciente. Cuando nosotros recordamos, viendo nuestra vida y la de nuestros pacientes, que todos somos finitos, tenemos un inicio y un final, los pacientes, sus familiares y nosotros como profesionales. Entonces, ¿por qué sentimos que la muerte es un enemigo? Porque desde el pregrado, desde el colegio diría yo, cuando uno enferma te dicen te vas a sanar, te vas a recuperar y vas a vivir. Cuando hacemos enfermería, medicina o cualquier otra profesión de salud, pues nos preparamos pro vida, para salvar la vida. A mi paciente no le va a pasar esto, no. Pero va a llegar un momento en que toda esa ciencia, esa tecnología va a hacer de que tu paciente no pueda de repente responder porque la enfermedad es muy avanzada. Entonces, como nosotros no logramos compensar y salvar y curar esa enfermedad, nos sentimos frustrados. Sentimos que la muerte es nuestro enemigo, que mi paciente se está yendo, que no estudié bien el capítulo de insuficiencia cardíaca, que no asistí al taller de reanimación cardiopulmonar. Y no tiene mucho que ver con lo que hiciste, no hiciste o cuánto estudiaste. La vida es así, lo hemos dicho desde el inicio, tiene un principio y un final. Y esta frustración se da porque a veces no sabemos qué hacer realmente en ese momento. No es que no haya nada que hacer para el paciente, es que yo no sé qué hacer en ese momento. ¿Cómo acompaño a ese paciente? ¿Qué le digo a esa familia que está perdiendo a un ser querido? Estos son modelos de frustración, fracaso. Esta es una fotografía de la vida real. Este es un pediatra en emergencia en México que falleció su paciente, un niño, y está en el estacionamiento llorando, frustrado, amargo. Repetía constantemente, ¿dónde está tanta ciencia? ¿Dónde están tantas clases aprendidas? ¿No? Entonces, ¿qué nos ha faltado? Un capítulo en toda la ciencia, en toda nuestra preparación,
que nos hable de también acompañar la muerte. Así como nos hemos dedicado al nacimiento y que neonatólogo y ginecólogo y especialista en no sé cuántos, también deberíamos prepararnos para acompañar este proceso. Porque cuando no pasa esto, empezamos a sentir algo que se llama fatiga por compasión. Cierto, soy humano, no me voy a dejar de involucrar con mi paciente y su familia, me da pena lo que están viviendo, pero eso me hace sentir agotado, frustrado. Entonces, para no caer en esa fatiga por compasión, lo que yo tengo que buscar es sentir satisfacción por compasión, sentir que hice las cosas bien hasta el final, que a pesar que falleció el familiar, la familia estuvo tranquila de verlo tranquilo, de verlo sin molestias. Hago un alto aquí en la charla para contarles que mi director, por ejemplo, el director de mi hospital, se extrañó porque me decía, mire, en tal servicio falleció un paciente y yo tengo quejas. Y una vez al mes fallece un paciente. En el otro servicio X fallecen 2 pacientes cada 6 meses y tengo quejas. En tu unidad fallece un paciente cada semana, si no es más, y tengo libro de felicitaciones. ¿Qué pasa? Pues nos hemos dado cuenta que era una parte muy importante, que los pacientes fallecían, pero no sabían dónde ir, y generalmente les hablaban de calidad de vida y los mandaban a sus casas, y a sus casas con molestias, a sus casas con dolor, y les dicen, vive la vida con calidad, con dolor, con náuseas, con vómitos. No hay calidad de vida, señores. Tenemos que calmar esas molestias para poderle decir, disfruta de la vida. Eso es lo que ha pasado. Porque al final nosotros nada más somos compañeros de viaje también de nuestros pacientes. Entonces, previa a esta introducción, vamos a hablar de realmente qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son cuidados totales, activos. Yo le llamo cuidados intensivos de confort. Intensivos. A mí no me dejarán mentir las enfermeras que trabajan en mi servicio. Hago un RP o unas indicaciones 8 de la mañana, paciente vomita sangre 10 de la mañana, el RP cambia a las 11, paciente empieza a convulsionar, el RP cambia a las 3 de la tarde, paciente entra en agonía, el RP cambia a las 5 de la tarde. Eso no pasa en ningún otro servicio. ¿Por qué? Porque así son esta etapa. La etapa final es muy cambiante, muy sintomática y hay que adaptarnos a ellos. Son cuidados intensivos. Tenemos que tener una serie de fármacos intensivos, pero buscamos confort. Confort sobre todo. Son cuidados que no solo nos preocupa el paciente, sino también sus familias. Si la forma en cómo di el diagnóstico afecta a la familia, si de repente, como están viendo, el paciente ya no está sintiendo dolor, está tranquilo, está durmiendo, pero la familia ve que está lleno de flemas y no le estoy aspirando, que ya no le voy a dar antibiótico, la familia queda con una desazón de que de repente no estoy haciendo mucho por él. ¿Por qué si tiene fiebre no le doy antibiótico? Si yo no me siento con ellos a explicarles qué está pasando, ellos van a estar en busca de un culpable. Y buscan y generalmente el culpable, el médico, denuncia a la enfermera que no le puso el antibiótico. Al final hay un culpable, sí, el culpable es la enfermedad. La enfermedad que ha llegado a una etapa bastante avanzada y difícil, pero ellos están buscando eso y si yo no canalizo, no converso, es la cantidad de denuncias que está habiendo a profesionales de la salud, porque nadie les explicó que habían llegado a la etapa más difícil de la enfermedad, a la etapa más avanzada, que no tenían respuesta a tratamiento curativo, ni aquí, ni en el Rebagliati, como les digo, ni en el INEM, ni en la China hay tratamiento curativo, pero sí hay mucho por hacer, no es que no hay nada que hacer, es tratamiento de confort. En los cuidados paliativos el manejo es con equipos multidisciplinarios y trabajar con equipos multidisciplinarios es súper difícil. Todos somos personas distintas, tenemos caracteres diferentes, pero tenemos que hacerlo por nuestro paciente, hablar y coordinar con la psicóloga, la enfermera, la nutricionista, terapista físico, ocupacional, buscando lo mejor para nuestro paciente. Trabajar en equipo y recibir sugerencias del personal. Doctora, sugiero que lo duerma más, lo veo sufrir al paciente. Doctora, el paciente ha hablado de depresión, hay que aumentarle un antidepresivo o hay que conversar más con él. Esas cosas no solo lo hace la psicóloga. Cuando no trabajamos en equipo, bueno, interconsulta al psiquiatra, interconsulta a la psicóloga está de vacaciones, bueno, tendrá que esperar.
todos tenemos que abordar las necesidades de nuestro paciente y para eso debemos estar preparados, intercomunicarnos. No, no es mi labor si es que me dijo que tenía la dieta estaba muy fría. Es mi labor, no está sintiendo confort. Por algo este paciente se ha quejado a mí. Entonces, tengo que tratar de trabajar eso en equipo, buscando lo mejor para mi paciente. Los cuidados paliativos, y esto como principio importante, que la mayoría cree, no aceleran la muerte y tampoco la prolongan. ¿Qué hacemos con los cuidados paliativos? Acompañamos al paciente. Los medicamentos que se dan para aliviar los síntomas también acompañan. Y esto lo aclaro porque hay muchos familiares con el dolor más grande del mundo y me dicen, no sé si me entienda, doctora, pero le voy a decir algo. Yo veía sufrir tanto a mi mamá que quería que Dios ya se la lleve. Y de repente he estado pecando, me fui a confesar, porque yo le decía, Dios, llévatela, estás sufriendo. Eso es un signo de sufrimiento también en la familia que debemos de cuidar. Y me dicen, doctora, ¿no habrá un medicamento que ya haga que ya no sufra más? Eso nosotros no hacemos, pero sí identificamos ese sufrimiento tan grande de esa familia, pedir incluso que de una vez se la lleve, porque está viendo sufrir a su paciente. Entonces, al verlos aliviados de las molestias, sin dolor, sin molestias, nadie más te pide eso. Empiezan a acompañar, empiezan a hablar de temas trascendentales incluso con la familia. Son cuidados que no solo ven la parte física, los síntomas que presentó, qué enfermedad, cómo es la metástasis, sino también ven la parte emocional de esa familia y ese paciente, cómo lo está aceptando. ¿Han hecho ya un testamento? ¿No han hecho un testamento? Su parte espiritual, ¿se está abordando bien? ¿No? La parte social, incluso, familiares o pacientes que ya no quieren ni salir a almorzar con los hijos. Dice, tráeme a mi cuarto, no quiero que nadie me vea. Deprimido, no quiere salir ni a comer. Entonces, todo eso tenemos que abordar. No solo es fármacos y calmar síntomas, sino también este tipo de síntomas emocionales que empeoran la calidad de vida de nuestros pacientes al final. ¿Quién necesita cuidados paliativos? Los niños, los adultos mayores, los jóvenes. Según este cuadro, vemos que el gran porcentaje está en adultos mayores. Hablamos del 69%. 69% de pacientes necesitan cuidados paliativos adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos llegan con enfermedades avanzadas y conforme la tecnología nos está haciendo vivir más, ¿cierto? No, antes era raro encontrar pacientes de 100 años, ahora tenemos pacientes de 102, 103, 104, 108, ¿con qué normalidad? Pero con enfermedades mucho más avanzadas. Y debemos estar preparados porque estas enfermedades, conforme más avancen, menos responden al tratamiento y son más sintomáticas. En este cuadro podemos observar la cantidad de enfermedades oncológicas y no que necesitan cuidados paliativos. Y entre ellas, está en celeste, es el cáncer, 34% que necesita cuidados paliativos, a diferencia de toda la totalidad de enfermedades que no son oncológicas que necesitan cuidados paliativos. Entonces, se dice que de cada 10 personas, y esto habló de Europa, imagínense cómo será acá en nuestro país, en Europa, de cada 10 personas que necesita cuidados paliativos, solo uno lo recibe. Imagínense acá, con la poca preparación que tenemos. Entonces, el plan desde el año pasado del Estado es poder llegar a todos los centros donde se pueda para poder brindar estos cuidados. ¿Cuándo se inician? Muchos creen que los cuidados paliativos son aquí, al final de la vida. Pues si nosotros tenemos el diagnóstico de la enfermedad en este momento, la enfermedad va avanzando, el tratamiento curativo va disminuyendo según la poca respuesta, aumenta el tratamiento paliativo, llega la etapa de la muerte, los paliativos incluyen no solo la muerte, sino también el duelo de la familia, pero dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo inician? Pues se dice que deberíamos empezar desde el inicio de una enfermedad, dando ese soporte, hablando de decisiones anticipadas. Si es que es un familiar con demencia y algo puede decir, le gustaría acabar con una sonda nasogástrica cuando ésta ya no lo va a alimentar, cuando ésta de repente no le va a quitar el riesgo de aspiraciones, no quisiera. Entonces, si no quisiera, la familia hace respetar esa decisión, pero siempre y cuando antes se haya hablado. Pero como no hablamos, son temas tabú, la muerte, la enfermedad, la etapa avanzada, pues nos perdemos el saber qué es lo que quiere nuestro paciente en la etapa final.
Es importante no poder etiquetar a un paciente de terminal cuando es curable. Entonces, es necesario tener las herramientas para decir, esta enfermedad ha llegado a una etapa avanzada, terminal, para poder yo brindar tratamiento de confort al 100%. Pero eso de que no hay nada que hacer, tenemos que desterrar de nuestra mente. Hay mucho por hacer. Primero, evaluar bien al paciente, identificar la cantidad de necesidades que presente y planificar intervenciones. Cuando nosotros le damos un plan de trabajo a esos familiares y a este paciente que vino del oncólogo, del radioterapeuta, que le dijeron que no hay nada que hacer y se lleva una hoja grande de todas las posibilidades que tenemos de tratamiento para aliviar su dolor, sus náuseas, sus vómitos, que tiene que intervenir la terapia física, que tiene que intervenir la terapia ocupacional, siente que hay un plan y tiene algo que es importante en estos pacientes: esperanza. A veces, y les van a decir, no alimentar la esperanza. Claro, nosotros no alimentamos la esperanza en el sentido de que se va a curar. Ellos mismos saben que no se van a curar, pero hay esperanza de que se puede hacer algo más para que puedan disfrutar. Entonces, si hablamos de terminalidad o enfermedades terminales, pues tenemos que ver que esta es cuando se presenta una enfermedad muy avanzada, que continúa su curso, es progresiva y generalmente llega a ser incurable o no responde al tratamiento curativo. Luego, otro criterio es que tiene problemas o síntomas muy intensos y múltiples. Estos síntomas intensos y múltiples son lo que lleva a pedir auxilio al paciente, ¿no? Él ya le diagnosticaron un cáncer metastásico aquí, allá, pero lo que a él no le preocupa es cuándo va a salir la biopsia. ¿Qué más hay que hacer si ya no le van a dar radioterapia? Le preocupa mucho que está vomitando desde el día del diagnóstico y nadie le da nada para el vómito. Y le dicen, la respuesta que le dicen es que tienes cáncer. Me duele la columna. Es que tienes metástasis en el hueso. Pero ¿no habrá solución? ¿No habrá forma de abordar esas molestias? El impacto emocional que genera todos estos problemas, no solo en el paciente, en su familia, es muy grande y necesita ser abordado. Para que una enfermedad se catalogue de terminal, lo más importante es el pronóstico, y eso es difícil de definir. Cuando nosotros decimos que tiene un pronóstico corto, hablamos de menos de 6 meses en pacientes oncológicos o menos de un año en pacientes no oncológicos, hablamos de que es un mal pronóstico y tenemos que dar nuestro trabajo intensivo de confort, sobre todo porque ha llegado a la terminalidad. Esta pregunta es también importante. ¿Dónde se dan los cuidados paliativos? Bueno, en mi hospital no hay una unidad de paliativos, entonces yo no sé. En mi centro de salud no hay nadie que sepa paliativos, yo no sé. Los cuidados paliativos se dan donde el paciente necesita. Si el paciente necesita estar en casa y quiere estar en casa, se tendrían que dar en casa, o en consulta si puede venir, o a la unidad de paliativos si necesita una hospitalización temporal, o de repente en la misma emergencia, bajar, ver qué solucionar su problema. Lamentablemente, como no estamos preparados para dar este tipo de tratamiento donde el paciente necesita, ¿qué pasa con los familiares? Llevan a sus pacientes, cohete a la emergencia, y en la emergencia están o falleciendo, o les ponen una ampolla y regresa a tu casa en la madrugada, y teniendo de repente más malestar que alivio. Entonces, al prepararnos a dar el tratamiento, va a definir y depender de la complejidad de los síntomas. Si es paciente con muchos síntomas, lo puedo manejar en casa. Muchos síntomas que no los puedo manejar en casa, lo hospitalizo unos días, y todos estos sistemas son concatenados y el paciente va girando de uno a otro. ¿Quiénes dan paliativos? Solo los que se han formado, solo los que saben de este tema. Si hablamos de que cuidados paliativos son para enfermedades crónicas avanzadas, terminales, con un pronóstico corto, pacientes que de repente también están próximos a la muerte, yo les pregunto, ¿no tenemos pacientes de este tipo en todo el Perú? Desde Lima a provincia y la punta del cerro, no sé, Chacacupe, se me ocurre. Tenemos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas en todo sitio. Pero ¿qué pasa? No estamos preparados. No nos formaron para atender este tipo de pacientes. Nos formaron para el nacimiento, la vida, como les decía. Entonces tenemos que cambiar los aspectos incluso desde el pregrado. Este es el equipo que me acompaña, pero
tenemos que saber que desde el pregrado tienen que estar preparados para decir, hay otra forma de cuidar si es que la enfermedad no responde. Y actualmente en nuestro país ya hay programas de capacitación. Ayer empezó la primera maestría en cuidados paliativos para médicos. Hay diplomados que se están dando para médicos, para enfermeras. El próximo año va a haber maestrías interdisciplinarias para todo el equipo que pueda hacer cuidados paliativos. Y nos preparemos, si no nos los enseñaron antes, para dar cuidados paliativos donde el paciente realmente necesita. Lo que están haciendo ustedes acá, preparándose para saber que hay otras opciones de manejar la enfermedad al final o cuando llega a una etapa muy avanzada. ¿Cómo? Primero, una de las herramientas, y yo digo antes que el estetoscopio para los médicos y las enfermeras en esta etapa, es la comunicación. Si queremos identificar a un paliativista, tiene que ser alguien que empiece a saber comunicar y escuchar sobre todo al paciente. Recoger el máximo de información que nos sea útil, todo lo que saben de la enfermedad, cuánto quieren saber de la enfermedad, valorar algo importante, la terminalidad, cuál es el pronóstico de ese paciente o supervivencia, qué necesidades tiene aparte de las físicas, si tiene necesidades espirituales, emocionales, que yo pueda ayudar a abordar, priorizar problemas. Estos pacientes vienen con una cantidad de problemas que si yo no priorizo, se me desborda la familia. No viene, doctora, no come, no duerme, no hace deposiciones y además tiene un uñero. Sí, le digo, perfecto, todo eso le está causando molestias. Vamos a priorizar. Primero están las náuseas, el dolor, lo tratamos, le calmamos en unos días y vamos viendo el insomnio, las deposiciones, calmamos en unos días y bueno, veremos el uñero, ¿verdad? Porque para ellos todo es importante, pero tenemos que priorizar los problemas. Hacer un plan de acción, y ese plan incluso se dice entregarle por escrito al paciente, porque si nosotros no le damos un plan, seguimos en ese tema de abandono, no hay nada que hacer. Seleccionar el nivel asistencial adecuado para atenderlo. Este paciente puede mantenerse en casa, hay el soporte necesario, mi hospital cuenta con visitas a domicilio, no lo puedo mantener en casa, lo hospitalizo, quiere estar en casa, hay alguien que le pueda dar el soporte en casa, va a viajar a provincia, alguien que pueda continuar en provincia este tipo de trabajo. Y por último, monitorizar el curso clínico, algo que nos hemos olvidado mucho, antes se hacía y ahora lo hemos olvidado, ¿no? Cuando te dan una pastilla nueva y alguien te llama, tu médico te dice, ¿te está yendo bien? ¿Estás yendo bien? Qué importante es para los pacientes y sus familias el preguntarles cómo les está yendo. Hay un doctor muy reconocido que hizo estudios de llamar a los pacientes y sus familias después de salir de alta. Entonces, él decía, voy a estudiar si el impacto en la familia es grande cuando los llama el médico o el interno. Llamaba el médico, llamaba el interno, el impacto era el mismo. La familia quería que los llame. Y era muy bueno el impacto. Entonces dijo, no, acá debe ser la voz. Voy a dividir entre mujer y varón. Hizo llamar a la enfermera y al interno. El impacto seguía siendo el mismo, igual de bueno. La familia lo agradecía y se sentía bien. Dijo, no, de repente es porque somos profesionales de salud. Voy a hacer que llame el portero, que no es profesional de salud directamente, y que le pregunte cómo le ha ido. ¿Y qué creen? El impacto seguía siendo el mismo, de bienestar, de felicidad, que llamaba a alguien representando al hospital para poder preguntar por su paciente. Entonces, es importante ese contacto luego del alta, incluso preguntar, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo le está yendo? ¿Se siente bien o no? Y el tema punto de la charla, los síntomas y el abordaje de síntomas que se generan en los cuidados paliativos. En este tipo de enfermedades, los síntomas son muy frecuentes y nos hablan del manejo multidisciplinario y un manejo integral de los síntomas. Los síntomas no solo son abordados por medicamentos, y eso es lo que vamos a ver ahora, por eso es el manejo integral de los síntomas. Como síntomas en cuidados paliativos se ve la depresión, la anorexia, disnea, dolor, también el sufrimiento del familiar, astenia, que es falta de fuerza. Este cuadro me gusta mucho porque resume los síntomas en el último año de vida de las personas. Con y sin cáncer, el principal síntoma es el dolor, como pueden ver ustedes acá. Y luego, con o sin cáncer, va bajando según la diferente presentación de los síntomas. Entonces,
para diferentes síntomas, diferente terapéutica y de diferente respuesta. Yo voy a responder a dosis bajitas de tramadol para el dolor y otro paciente va a necesitar morfina para su dolor teniendo la misma enfermedad. Cada uno de nosotros respondemos especialmente a los opioides de una manera muy distinta, pero eso no significa que si tengo 10 síntomas, yo voy a usar 10 fármacos en mi paciente. O sea, al final lo lleno de fármacos y le genero otro problema que es la polimedicación. Entonces, para eso es mejor priorizar y ver si un medicamento puede coberturarme 2 o 3 síntomas, que también es factible. Lo otro que es importante ver es, por ejemplo, el dolor. Cuando hablamos del dolor, y eso van a tener ustedes otra sesión de solo manejo del dolor y rotación de opioides, yo quería decirles la parte integral del dolor, ¿no? Acá vamos a hablar del manejo integral de síntomas. El dolor no solo tiene la parte física, por ejemplo, le duele por la presencia del tumor, el tumor una masa que está aplastando nervios y músculos, o ha recibido quimio, que también duele, o ha recibido radioterapia, que también duele, sino también el dolor tiene un componente psicológico, esa ansiedad de que no se está calmando, de lo que está pasando, de que me han dado un diagnóstico, de que nadie me dice el resultado de la biopsia, el miedo a sufrir. Se ha visto que en los pacientes en esta etapa, muchos de ellos no tienen miedo a la muerte. La gran mayoría de pacientes no le teme a la muerte. A lo que le temen es a sufrir en la etapa final y te piden que le asegures que no van a sufrir. La depresión, ¿no? ¿Quién no? Si te dicen que esa enfermedad no tiene cura, que esa enfermedad no responde al tratamiento, no se va a deprimir. Eso yo siempre les digo a la familia, se va a deprimir. Pero el saber ese diagnóstico, así con esa depresión, le va a ayudar a vivir plenamente los últimos días. ¿De qué manera? Va a hacer un testamento. Va a decir, no me coloques sonda. Si es que no hay opción de curación, ¿para qué me la colocas? Me está incomodando, me la estoy sacando N veces. Porque para mantener esa sonda me están amarrando a la cama, para que no me la saque. Entonces, esas decisiones las vamos a tener previo a que conozcan ellos mismos su pronóstico, ¿no? La parte espiritual, lo que les decía, esa ira a veces con Dios, o la pérdida de fe, o las pacientes que no tienen el sentido de vida. Entonces, tenemos que estar preparados también a abordar eso, a buscar dónde ha puesto el sentido de su vida mi paciente. Generalmente, por ejemplo, se habla de que no todos tienen una parte espiritual desarrollada con la religión. Hay personas que no creen en Dios y tienen el sentido de su vida, lo han puesto en el dinero. Y he tenido pacientes que llegan a la etapa final así, acumulando dinero, pidiendo entre su delirio y su confusión más dinero a sus hijos y diciendo, cobra mis propiedades y tráeme dinero. Si eso es lo que le hace feliz al final de la vida, yo le digo, háganlo. Se traían dinero falso los hijos y decía, papá, acá está de tus propiedades. Y el paciente los tenía al lado y todo el día iba contando su dinero y feliz, disfrutaba porque era lo que le había puesto sentido a su vida. Igual, y yo lo ya esto a manera de reflexión en los profesionales de salud, ¿no? Cuando ponen el sentido de su vida en la carrera. Me dediqué a estudiar 5 o 7 años, la especialidad, la maestría y mi carrera, y soy la mejor, y mi carrera, y mi carrera. He tenido pacientes que llegan a la unidad en la etapa final, médicos, y que se quedan con eso de la carrera, y tenemos que entrar y explicarles el medicamento y la forma que actúa y no sé cuántos, y ellos se sienten bien, no están ni entendiendo porque están con delirium, pero se sienten bien que les hablemos así. Lo triste es que cuando entran sus hijos, no le llaman papá, porque él no los reconoce. Entran sus hijos y le dicen, doctor, tal, le he traído su medicamento, doctor, tal, porque el sentido de la vida de ese doctor era su trabajo. Y cuando alguien entra y le llama, doctor, esto está pasando con su paciente, se siente satisfecho y feliz. Y no reconocía ya a los hijos. Entonces, buscar el sentido de la vida de los pacientes para poderlos ayudar en esta parte del manejo espiritual y que nos ayuda a nosotros en cuidados paliativos a buscar nuestro propio sentido. Yo siempre digo, los cuidados paliativos a los profesionales nos enseñan mucho, más que fármacos y todo eso. Nos enseñan a valorar la vida. Muchas personas me dicen a mí, ¿cómo te puedes dedicar a eso? Ver morir 1, 2, 3 pacientes a la semana o más. ¿Cómo puedes dedicarte a eso? Realmente es un campo que me apasiona mucho y me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a vivir la vida, a valorar 5 minutos, a valorar 6 horas, porque en 6 horas muchos nos han dejado
y en 6 horas han hecho mucho. Hemos ingresado una mascota para que se despida de su mascota querida, en 6 horas. Entonces nos enseña eso, a valorar la vida plenamente para poder disfrutarla, ¿no? Y la parte social también, ¿no? Si un paciente tiene problemas y tiene problemas sociales, por más que le ponga morfina para el dolor y no he resuelto estos problemas, el paciente va a seguir incómodo y con dolor. Generalmente pierden el trabajo, están preocupados de sus hijos, qué va a hacer de ellos, algunas deudas que tienen, qué va a hacer de la deuda, y no les permite disfrutar esa etapa de repente final. Otro síntoma importante es la disnea, y si la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Si nosotros tenemos eso, lo primero es medicamentos, pero a veces los medicamentos nada más no nos calman. Tenemos un muy buen opioide que ayuda a manejar la disnea, que es la morfina. Generalmente se usa la morfina en vía oral, cuando la disnea es estable. Si es predecible y sé que yendo al baño me va a aparecer la disnea, le puedo dar solo cuando va al baño un poco de morfina, y la morfina lo que hace es calmar esa sensación de falta de aire del paciente. Es importante valorar esto de la disnea desde el concepto. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos qué es la sensación subjetiva de falta de aire, el personal de salud está pendiente del saturómetro y de la frecuencia respiratoria. Y me dice, doctora, la paciente dice que le falta aire y está con saturación 96, normal, y frecuencia respiratoria en 20. Y ella dice que le falta el aire, ¿y qué le has dicho? Le digo. Le he dicho que tranquilita nomás, que todo está bien. Mal, porque la disnea es sensación de falta de aire. Yo puedo estar normal en mis funciones, pero yo siento que me estoy ahogando. Y eso hace la morfina. Es una droga opioide que al cerebro le manda le manda y se ocupa unos receptores y le da placer. Y ese placer hace de que de repente él siga respirando difícil y dice, ya no me falta el aire, doctora. ¿Qué hacemos nosotros? Uy, le ponemos la máscara de reservorio o le nebulizamos. Y eso le causa más falta de aire. Se lo retira el paciente. Me falta el aire. Entonces, el manejo de disnea es muy distinto y nuestro objetivo no es ni bajar la frecuencia respiratoria, puede seguir alta, respirando rápido y dice, sí doctora, ya me pasó la falta de aire. Y él sigue respirando rápido. O como sucede mucho en la unidad, sigue bajando la saturación, 80, 75, y te dice, ya no me falta el aire. Porque mi objetivo no era ese, era que bajarle la sensación subjetiva de falta de aire. Lo otro es que cuando nosotros usamos morfina para la disnea, usamos también un ansiolítico que es midazolam, porque la disnea tiene 2 componentes. Uno, que es la ansiedad. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy muy ansioso, me está faltando el aire, estoy desesperado y no me bajas esa ansiedad, me aumenta más la falta de aire. Entonces va casi de la mano el manejo de disnea con manejo de la ansiedad para poder romper ese ciclo. Con disnea, comentarles que tuve un paciente que se desesperaba tanto por la falta de aire y todo el mundo le colaba el dedo y decía, pero está saturando bien. A ver, frecuencia respiratoria, pero está normal la frecuencia respiratoria. Entonces, no señor, tranquilo, le vamos a aumentar el oxígeno. Y él seguía, me falta el aire, me falta el aire. ¿Saben qué hacía para controlar esa ansiedad de falta de aire? Se empezó a arrancar las uñas. Porque no sabía qué hacer, se arañaba, se estaba ahogando con una saturación normal y una frecuencia normal, porque tenía una metástasis bien grande de pulmón. Entonces, recordemos como ejemplo ese tipo que si el paciente dice que le falta el aire, le falta el aire y hay que calmárselo. Y muchas veces no le va a calmar el abrirle el oxígeno o el ponerle la máscara, sino un medicamento que le haga sentir ese placer. Pero existen algunas medidas no farmacológicas que están dentro del manejo del abordaje integral. O sea, si ya me dieron la morfina, puedo hacer otras medidas, como la posición cómoda. A un paciente que le falte el aire, en la vida lo voy a echar. Tranquilo, tranquilo, duerme. No, de preferencia que esté sentado, incluso hacia adelante. Que conserve la energía al máximo. No le puedo exigir que coma muy rápido, ni mucho, ni que camine al baño, porque la doctora ha dicho que camines, porque si no te olvidas de caminar, va a provocarle más disnea. Incluso el conservar la energía al máximo significa que ni siquiera se me estriña, porque al estreñirse y pujar, el paciente puede perder más energía y tener más disnea. Hay que introducir distractores, y eso me fue muy bien hace una semana, un distractor que nunca pensé, con una paciente que ahorita está hospitalizada por disnea, es una insuficiencia cardíaca muy avanzada, que le falta el aire, está con morfina, despierta, comiendo,
Y cuando le ponemos un poquito de midazolam para bajarle la ansiedad, porque ya sabe que le va a venir la disnea, y ya está tranquila, y ya calmamos las molestias, ¿saben cuál es su distractor? Pide los boleros de Luis Miguel. Entonces, un día que tuvo una crisis de disnea, está desesperada, el residente que está aprendiendo viene y me dice, doctora, no se preocupe, yo la voy a abordar. Y va él con su capa y le pone el bolero de Luis Miguel. Yo le digo, mira, si no pones el medicamento y no calmas la ansiedad, el bolero de Luis Miguel te lo va a tirar en la cara. Tienes que primero dar el medicamento, calmarle la ansiedad y luego usar el distractor, ¿no? Entonces, para que tengan presente. Luego, la compañía tranquilizadora. Cuando yo identifico una enfermera que recién ha venido de repente de agudos, de la UCI, y está impetuosa y me dice, ya doctora, vamos, disnea. Ah, la señora dice disnea y está desaturando, ya le controlé, está la frecuencia tanto y no sé cuántos. Y es así súper pilas, pero muy ansiosa, esa ansiedad la va a generar y la va a sentir mi paciente. ¿Por qué? Porque está entrando a tomarle la presión, ya salió y me dijo, todavía no le calma, doctora, todavía no le calma. Entra y le vuelve a tomar la saturación y dice, sigue desaturando, doctora, sigue desaturando. Esa enfermera lo único que hace es me va a aumentar la ansiedad del paciente. Entonces le digo, tú vas a encargarte de otro paciente porque no es para ese paciente que necesita esa compañía tan más tranquilizante. Entonces encuentro otra persona que es más tranquila, que entra, le habla de otra cosa, le hace una bromita, esa paciente que es más tranquilizadora de repente o esa enfermera me va a calmar mucho más, va a ser parte de mi terapéutica. Reforzar el entrenamiento muscular significa enseñarles a respirar cuando hay disnea, que tomen aire profundo, lo boten lentamente, profundo, lentamente, pero hagan eso luego de poner el medicamento. He visto muchas personas queriendo que el paciente respire, toma aire profundo y el paciente le falte el aire. No. Primero la morfinita, su midazolam y luego empiezan a hacer sus ejercicios de respiración. Limitar el número de personas en la habitación, ¿no? O sea, estoy con disnea, me falta el aire y veo toda la familia, los sobrinos, todos se matan de risa y me hablan, me preguntan y quiero hablar 1000 palabras por hora. No, por lo menos solo quedan 3. Algo muy importante y que me ha servido cuando yo empecé en la unidad de la FAB, les llamó la atención que yo pedí ventiladores en invierno para todos los cuartos. Dijeron, esta doctora está loca, ¿no? Invierno y ventiladores para todos los cuartos. Bueno, era porque es parte del manejo de la disnea. Tenemos un abanico y un ventilador para todos los ambientes, porque se les pone el medicamento, algunos no toleran ni la bigotera, no toleran ni la máscara de nebulización, se les coloca un ventilador pequeño a bajo flujo y esa sensación de corriente de aire en la cara les da alivio. ¿Y qué es la disnea? La sensación subjetiva de falta de aire. Yo pienso que me falta el aire. Y si esa corriente de aire te mejora, ¿está bien o está mal? Está bien, te calmó la disnea. Entonces usamos el abanico o los ventiladores de bajo flujo. Náuseas y vómitos, ¿no? Muy común en muchos pacientes. El tratamiento va desde corticoides para las náuseas, como dexametasona, tenemos para aliviar de repente los vómitos la metoclopramida, que son 2 ítems, digamos, muy importantes o fármacos importantes para este tipo. Si los vómitos son por quimioterapia, usamos mucho el ondansetron, pero y muchos fármacos más que están a la mano para poder aliviar estas molestias. Como les decía, en el manejo integral no solo es fármaco, sino luego de haber puesto el medicamento, yo tengo que ofrecer a mi paciente según sus gustos y preferencias. Esta foto que tienen ahí, muchos ya la conocen, es una foto que ganó el primer puesto en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, es un paciente de mi unidad, que ya no nos acompaña, pero estuvo en la unidad. Paciente que comía muy poco, una enfermedad no oncológica bastante avanzada. Comía unos cuantos trocitos de queso al día, con pan, poco de pan, pero quería su copa de vino todos los días. Y era el único orexígeno es un fármaco que te abre el apetito, que él tenía. Si le dábamos jarabes para abrir el apetito, vomitaba nada. Corticoides, casi nada, pero sí usamos también corticoides para que coma. No sé, todos los estimulantes que se nos ocurría, megestrol le dimos, lo botaba, era horrible, pero con el vino, y así como quien conversa y tomaba y conversa, tomaba sus quesitos y su pancito y comía algo más. Ustedes se imaginarán en mi centro militar, hospital de la FAB, militares, poder permitir que entre alcohol, y diario en la dieta del paciente fue muy difícil, pero se logró, y el director me dijo, si lo pones en tu RP como indicación,
te irás tú y te llevo manzanitas. Pues sí, estaba en mi indicación una copa de vino previo al almuerzo, que lo ayudó a comer hasta el último de sus días, mejor que otros fármacos. No les digo que el vino es lo mejor y a todos les vayan a dar vino. En este caso especial le fue muy bien. Tengo otros pacientes que les va muy bien el acetato de megestrol, por ejemplo, ¿no? Les ayuda a comer mejor. O si hablamos de náuseas y vómitos, el corticoide nos ayuda mucho también a desinflamar un poco y tener esto. Algo importante también cuando hablamos de náuseas y vómitos, cuidamos mucho la presentación. Eso me costó mucho, es un hospital con bajos recursos, pero el cambiar la bandeja por unos platitos de porcelana, el ponerle un perejilcito a su dieta papillada, que no comía el perejil, pero era un adorno, que le haga un pimentito verde con rojo y le ponga ahí como una plantita, cambió mucho la expectativa de los pacientes. Seguía siendo la papilla horrible de todos los días, pero tenía esos toquecitos que el paciente decía, uy, doctora, me siento en un hotel 5 estrellas. Era la misma dieta de hospital. Era un frijol con arroz licuado, pero esos toquecitos en un plato de porcelana hacían mucho para que pueda comer. Y obviamente la temperatura. Se dice que la temperatura fría es mejor tolerada en los pacientes. Se dice, digo, porque hay muchos pacientes que quieren caliente y te piden que lo calientes bien porque le va a dar neumonía. Bueno, vamos con ellos. Y el olor, ¿no? Si hay olores muy fuertes que ellos no toleran, también irlos cambiando. Hay que tener en cuenta el lugar y la posición de la persona, dónde se le da, ¿no? Yo siempre cuido eso, me traen la bandeja para el paciente con el plato de porcelana, los 2 perejiles y está la chata al lado. Limpia, pero está al lado. No, pues, ¿quién va a querer comer mirando su chata ahí? Saca la chata afuera, todo, ponle un desodorante bonito, es hora de comer, ponle servilleta de tela. Pero doctora, come 2 bocaditos, pero come y que lo disfrute. Instruir a la familia en el caso de cualquier problema, empieza a aspirarse y atorarse para que no haya sentimientos de culpa. Tuve una hija que le dio un pedazo de chocolate permitido por nosotros al paciente y se atoró, empezó a toser, luego vino una neumonía aspirativa y falleció. No por el chocolate, el paciente ya venía con neumonías aspirativas a repetición. Fármacos, buen tiempo, tenía un Parkinson muy avanzado y ya no deglutía muy bien. Pero el sentimiento de culpa que había en esa hija de haberle dado el chocolatito era grande, que no saben cuánto nos costó trabajar para decirle, tu papá no falleció por el chocolatito. Tú le hiciste feliz con ese pedazo. Si no era chocolatito, era su saliva, porque tu papá tenía una disfagia tan grande que se aspiraba hasta con la saliva. Y por último, hablamos de tos, si es seca o productiva, también tenemos fármacos, pero no solo los fármacos hacen mucho, humidificar el ambiente. Ahora con los benditos deshumedecedores creen que hacemos más, y los deshumedecedores nos aumentan la tos porque secan también las mucosas, no deben estar presentes cuando el paciente está. Algunos mucolíticos antitusivos que nos ayudan con la tos incluso productiva. Los opioides como la codeína y la morfina ayudan también con la tos. Iosina, que es un medicamento que nos baja las secreciones cuando la tos es muy, muy productiva. Y eso para la familia es maravilloso. Me dicen, doctora, ¿cómo no saben de esta iosina? ¿Por qué? Porque en el hospital a mi papá le aspiraban cada 4 horas, incluso hasta que sangre, porque se llenaba de flemas. ¿Qué han hecho acá que no lo aspiran? Simple y llanamente iosina. Un medicamento tan barato que cuesta 20 céntimos la ampolla, nos puede secar completamente las secreciones y evitar eso de estar aspirando. Eso es manejo paliativo. Y por último, la disfagia que habíamos hablado, que hay que espesar la comida, la gelificamos, usamos muchos espesantes, no solo la maicena, ¿no? Que tenga esa consistencia más zamorra para que no se atoren y no estarles diciendo te coloco sonda porque se atora, ¿no? Que disfrute, que coma y evitamos las aspiraciones con la dieta más espesa posible. Para evitar las aspiraciones, bocados pequeños, que mastique bien, bien sentado. Si está dormitado, ni siquiera intentamos dar nada en la boca. Para el insomnio, medidas no farmacológicas, pues apagar completamente las luces en la noche. Eso sí tiene que ser, respetar horarios, horario de cena, horario de bebidas, horarios de estímulos, de televisión, etcétera, y manejar mucho la ansiedad. La gran mayoría, en una unidad de cuidados paliativos, la gran mayoría de pacientes que no duerme es porque está pensando en el mañana. Si amaneceré, si mis hijos quedarán bien, si vendrán a acompañarme en la noche porque de repente me muero y voy a estar solo. Entonces, con compañía
y diciéndole viva el día a día, viva hoy. Si mañana amanece, agradeceremos a Dios si cree en Dios o al poder superior que crea, pero viva hoy el presente y hoy está aquí. Y si vemos que el paciente aún así no puede dormir, pues tenemos que también darle buen sueño, porque el sueño en este tipo de pacientes que tienen una condición de reserva muy grande es reparador. Entonces hay que asegurarnos que duerman. La incontinencia es importante tratarla. Muchos pacientes dejan de ir incluso dejan de salir, dejan de actividades sociales, incluso al comedor. No quieren ir al comedor de sus hijos porque ellos mismos se sienten oliendo a orines. Y dicen, no quiero. Entonces ya hay medidas que podamos usar. Hay incluso algunos paños que tienen carbono activado que captan olores que podemos usar. O ir cambiando continuamente, incluso cuando reciban visitas, usar ambientadores, poderlos ayudar para que ellos no se sientan mal. Esto es importante, pacientes que tosen sangre o que vomitan también, ¿no? Tener siempre toallas azules o verdes para que cuando él tosa tenga su toallita verde o azul y no vea la sangre, porque si el paciente y la familia ve gotas de sangre en tus sábanas blancas, en tu ropa, se desesperan, se agobian. Entonces nos ayuda mucho a que ellos no sientan esa desesperación por ver sangre, ¿no? Estos son todos los fármacos que poco a poco les he ido hablando y para qué sirven. Usamos mucho el ketorolaco no solo para bajar la fiebre, haloperidol, por ejemplo, para náuseas. O sea, hay fármacos que nacieron para una cosa, pero en paliativos los usamos para otra, por un efecto secundario. Y este es, bueno, el último de fármacos, ¿no? Y para acabar, nosotros no solo trabajamos para, como hemos visto, no acortamos la vida ni tampoco la alargamos, acompañamos, pero sí haciendo algo en el camino, ensanchando el camino de nuestros pacientes, para que en sus últimos días ellos puedan disfrutar. He tenido la oportunidad, y me ha costado, pero de que entren mascotas. Y si me escuchas un Edu acá me meterá una multa, pero he tenido que meter la mascota que era la mascota preferida de mi paciente y quería despedirse. No ha entrado a jugar todos los días y se han despedido de manera muy emotiva ambos, pero hemos tenido un protocolo, acá hay enfermeras, un protocolo de asepsia, antisepsia y todo lo demás que me pidieron. Cambiamos cama, sábanas, frazadas, entró tipo cuando falleció un paciente post-mortem, tuvimos que asear toda la habitación y sacar al paciente a otra habitación para que yo no tenga problemas porque todavía hay ordenanzas que no me permiten este tipo de manejo, pero sí se ha logrado. Hemos tenido pacientes que no solo han tenido sus mascotas, sino los eventos más importantes, algunos pacientes que han convivido con una persona años y deciden casarse. Bueno, se pueden casar también, ¿no? Navidad, hemos celebrado procesiones según su religión, y no buscando calidad de vida en los días, y no esto, ¿no? Cumplir años, pero con un tubo aquí, tubo acá, tubo por acá, y ni siquiera se dan cuenta quién los acompaña y quién los atiende. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por la pregunta, porque es un hito muy importante para nuestro país la creación de esta ley que genera el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Es una ley para que se genere un plan. Dentro de este plan están concibiendo primero la capacitación. No podemos dar paliativos si no sabemos de qué estamos hablando. Capacitación para todas las entidades y puedan tener paliativos avanzados, básicos, de repente muy lejos. Luego de la capacitación, la implementación en los diferentes, porque yo no puedo implementar, poner bonito una unidad y no tengo gente capacitada que pueda atender. Entonces, capacitar primero, implementar luego y donde se pueda. Pueden creer que ustedes que cáncer tenemos aquí, tenemos en Cusco, tenemos en Checacupe otra vez. Dolor tenemos aquí, tenemos en Cusco, tenemos en Checacupe. Y morfina tenemos aquí. Llega muy poco a Cusco y jamás llega a Checacupe. Tramadol tenemos aquí, en Cusco, y jamás llega a Checacupe, porque hay una normativa de que no se deben usar opioides débiles ni potentes en centros de nivel inferior o de bajo nivel de resolución. Entonces, se imaginan, si tenemos cáncer allá, si tenemos dolor allá,
y no vamos a tener las medidas para atenderlos, ¿cómo vamos a hablar de paliativos? Entonces, esta ley que ha leído usted, que genera el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, es un hito para el Perú, porque primera vez en el Estado se empieza a hablar de cuidados paliativos. Nadie quería hablar de eso. Ningún congresista quería presentarla porque decían, Dios mío, si hablo de esto van a creer que soy el congresista pro muerte. Nos estamos dando cuenta nosotros que hablar de paliativos no es ser pro muerte, es ser pro vida, pero de manera intensa durante los últimos días. Entonces, esta ley va a generar eso, que se capaciten, va a presupuestar, que es algo importante, que haya dinero para que la gente se capacite, y dinero para que se pueda implementar, no solo hospitales, no solo el ministerio, sino también clínicas, porque en todo lado hay muerte y hay enfermedades avanzadas. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Primero que nada, hay que identificar la causa de la disfagia, porque disfagia da por muchas causas. Una de ellas, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la secuela de un infarto cerebral, por ejemplo, por las causas más frecuentes. Un tumor puede generar disfagia, los medicamentos, la misma desnutrición puede generar disfagia cuando uno llega a un estado muy, muy avanzado de desnutrición. Entonces, primero identifico la causa. Si esa causa puede ser tratable, la trato. Si esa causa no puede ser tratable y tiene la disfagia, puedo acudir primero a un terapeuta del lenguaje que nos enseña a hacer ejercicios para fortalecer los músculos que quedan. Segundo, lo que hemos visto, cambiar la dieta. Cuando se inicia la disfagia, primero se inicia disfagia líquidos y luego viene a sólidos. Entonces, si está en disfagia líquidos, no puede tomar agua, o sea, la consistencia líquida. Le voy a dar agua, como jugos, por ejemplo, de papaya con plátano, consistencia tipo Quaker, tipo mazamorra. Ahí van a entrar un poco de líquido para que él pueda comer y no atorarse. Pero si yo le doy una infusión, un jugo, agua, el paciente se va a atorar. Y la posición, ¿no? Que siempre esté bien sentado, hacia adelante, con su comida espesa. Eso nos puede ayudar mucho a poder evitar la disfagia y los atoros frecuentes. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.